también que Urano se encarga mucho de la comunicación global, de la comunicación masiva, de cómo también nosotros podemos generar grupos, apalancamientos con los otros y cómo podemos unirnos, porque una de las funciones de Urano es algo que nosotros en los últimos años hemos venido persiguiendo muchísimo y tiene que ver con la vibración. Urano es un planeta arquetípico de la vibración, de cómo nosotros vivimos, mi forma de vibrar, cómo estoy vibrando, cómo me siento en mi vibración, qué puedo mejorar, qué puedo hacer y cómo lo vamos a vivir, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos esta referencia, vamos a ir, por ejemplo, para el signo de Aries. ¿Qué pasa, por ejemplo, para Aries en este proceso? ¿Cómo lo va a estar viviendo ascendentes, soles o lunas en Aries? Quiere decir que la entrada de Urano en Géminis va a corresponderles en el proceso de la casa 3. Pues van a ser 7 años donde Aries va a tener la gran oportunidad de actualizarse en muchos esquemas de lenguas, en muchos esquemas de aprendizaje, y van a ser 7 años donde Urano le va a abrir oportunidades a ascendentes en Aries, soles y lunas para poder entrar en una dinámica distinta de interpretación acerca de lo que fue su niñez. Recordemos acá que Urano va a hacer unas retrogradaciones también. Cuando Urano tenga ese efecto retrógrado en Géminis, obligatoriamente va a tocar a Aries y lo va a invitar a tener unas imágenes y un dialecto distinto, una manera diferente de hablarse. Casi siempre que Urano transita la casa 3, pues como es tanto tiempo, yo me voy a basar en los primeros 5 grados, que es donde más fulminante va a ser este tránsito, y pues para Aries va a ser muy normal que empiece a ser muy extremista, porque eso es lo que ocurre con Urano. Nos volvemos muy extremistas en una forma de pensar, cambiamos automáticamente el chip, como que empezamos a entrar en un diseño distinto para vivirlo de una manera totalmente diferente a la conocida. Es muy normal que Aries cambie de carrera, que Aries cambie de un momento a otro, de su forma, de sus vínculos, de sus vecinos. Claro, si nosotros vamos a tener, o si de pronto tú tienes, eres ascendente en Aries, Sol, Luna, Aries, y tienes muchos planetas en la casa 3 o tienes planetas en Géminis, pues los vas a sentir mucho más. En esta zona, Urano va a ser una gran invitación a cambiar de creencias y paradigmas, y esto no va a ser a la fuerza, o sea, esto no va a ser tampoco en un tema obligado. Recordemos que Urano se va a encargar de conectar con la red, de conectar con el mundo, porque he aquí la diferencia de un planeta personal cuando estamos hablando de un planeta transpersonal. Entonces, con los planetas personales es muy fácil identificar hacia dónde y cómo se va a estar moviendo. Pero cuando nosotros hablamos de un planeta transpersonal como lo es Urano, quiere decir que me va a conectar con el colectivo, que no solamente depende de ascendente en Aries o Sol Aries, sino también de cómo tú te relacionas con el entorno. ¿Cuál es la forma de comunicar? Es muy normal que muchos ascendentes o soles en Aries empiecen a abrir nuevos canales de comunicación para transmitir, para aprender y para enseñar. También esta es una invitación que hace en cuanto a ver la vida de una manera más ligera, de una manera más rápida, de unas nuevas alternativas, y sobre todo Urano en Géminis va a activarle mucho a Aries la zona de ser más versátil, de no solamente dedicarse o no solamente enfocarse a una sola cosa, sino que también ascendentes soles en Aries van a ir descubriendo con el paso, con este tránsito de Urano en Géminis, que pueden dedicar su día a más actividades en pocos tiempos. Recuerden que Urano en Géminis tiene una función de decir, ¿qué te parece si de 10 a 12 haces esto y de 1 a 2 haces esto? Es como también el aprovechamiento del tiempo, de la neurona, de la palabra y la comunicación. Esto es algo que le va a venir muy bien. Recuerden que es una excelente posición para todo el zodiaco. Esto como para generar un poquito de calma a muchos que ahora que se viene con Urano en Géminis, mucho crecimiento, mucha apertura. Por eso aquí necesitamos tener
algo que se llama Open Mind, sobre todo Aries, que lo va a tener en la casa del pensamiento. Entonces, esto también hace que se le ocurran unas ideas y que Aries también esté un poquito más propositivo hacia las ideas nuevas, hacia las ideas tecnológicas, mucho más abierto, además, con fines tecnológicos y de avance. Observen cómo Urano, al ingresar a Géminis en la casa 3, va a estar haciendo también un contacto muy positivo con el planeta Plutón. Entonces, estos dos planetas transpersonales van a beneficiar muchísimo la nueva tecnología, los nuevos códigos, el nuevo entendimiento y las nuevas dinámicas cotidianas que va a estar viviendo Aries. Aquí hay que verlo de esa manera. Entonces, si tú eres ascendente Sol, Luna, Aries, vas a entrar a partir del 25 de manera oficial con esta entrada Urano-Géminis en una fase de tiempo y en una fase de reconocimiento y de estudio que te va a nutrir, que les va a dar como muchas alas y mucha capacidad también de poder discernir los temas, ¿no? Esto va a ser muy interesante para Aries. Claro, es un tránsito, como mencionaba antes, es un tránsito largo, es un tránsito que no es solamente un mes, entonces esto aquí va a durar mucho tiempo en esas áreas.